Hablamos ya de las cuestiones relevantes, de las noticias importantes en lo económico y lo hacemos con José Luis Moreno, economista. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hay que mirar a futuro en la economía, hay que gestionar el día a día, pero está claro que es importantísimo mirar qué va a pasar, ¿no? Y en esto parece que España está siendo un poquito con este gobierno un alumno díscolo, porque al final ha mandado su plan a Bruselas, se ha comprometido a ciertas cosas, pero no se ha comprometido a lo que le pedían. Ha dicho, vale, voy a dilatar el ajuste fiscal a cambio de hacer reformas que suban el PIB en 50.000 millones, que eso es una declaración de intenciones, no sabes si va a pasar, ¿no? Que vaya a haber 1,5 millones más de empleos en 2026. ¿Cómo has visto tú esta...? Porque a mí me parece que es una patada a seguir y un poco bordear, ¿no? Un poco puentear todo. Bueno, ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de un gobierno que no tiene presupuestos. Entonces no tiene presupuestos y manda un documento, la fecha límite 15 de octubre, con un horizonte a 7 años, y se atreve a dibujar algo que ni siquiera tiene para el primer año, que es esa senda de gasto, de déficit, de inversión, de cambios. El documento es un documento de un propósito, no concreta mucho, las reformas no vienen muy detalladas, la única reforma que aparece en luces rojas y además prácticamente desde el año que viene es la reforma fiscal, que para que nos escuchen, a los que nos escuchan sepan, cuando el gobierno habla de reforma fiscal, habla de subir impuestos. Habla de subir impuestos ya el año que viene sin necesidad de cambiar los presupuestos de en torno a 4.500 millones y a partir de ahí pues piensa, como ya ha expresado el presidente del gobierno y los propios ministros del gobierno, que hay recorrido. Hay recorrido porque ellos han hecho una cosa que a todos nos ha llamado la atención, que es que está cambiando lo que es el Producto Interior Bruto nominal, ¿no? Es decir, han hecho unos cambios, entonces evidentemente eso les favorece a la hora de comparar el gasto que está y la deuda que está excedida, pues como tienes un incremento del Producto Interior Bruto nominal, pues entonces en porcentaje has mejorado. Yo no veo en ese documento que haya medidas de impulso de la economía, no hay ninguna estructural. Ahí, si me permites, el otro día en una presentación de un informe sobre autonomía estratégica europea, un trabajo que había hecho EY con la COE y con una serie de empresas, con el Instituto Elcano, pues hablaba de cuáles son los retos de la empresa española dentro de esa autonomía estratégica europea, y muchos de los temas que se plantean encima de la mesa pues no están en este documento, ¿no? Es decir, al final tienes que hacer cosas que tengan que ver con la cadena de suministro, tienes que hacer cosas que tengan que ver con los sectores que van a permitir que esa autonomía europea y española sea mayor. Sector energético, ahí se suben los impuestos a las energéticas, tiene que ver también con el mercado de capitales, se suben los impuestos a los bancos, tiene que ver, por supuesto, con la industria de la defensa, tiene que ver con sectores que de alguna forma tienen que ser en el futuro próximo importantes para la economía española, que es también telecomunicaciones. Entonces, al final, en estas materias parece que no hay, ¿no? Y luego, una cosa muy importante que tiene que ver con la reducción de cargas administrativas y con la simplificación administrativa. Al final, la burocracia, sobre todo, a quien carga es a las medianas empresas, y España es un país de medianas empresas. Entonces, tampoco hay reformas en este sentido, en ese documento que se ha mandado a Bruselas. Y ya ni te digo en lo que sería crear un mercado único, no solamente europeo, sino propiamente español. Es decir, medidas de simplificación de esas relaciones entre las comunidades autónomas para que la normativa, sobre todo la que regula actividad económica, sea más homogénea en nuestro país. Al final, pues en ese documento que se ha enviado a Bruselas, que como digo es un horizonte a 7 años, todo lo que son reformas se deja para el final. De alguna forma es como si el gobierno dice: el que venga detrás que arree. Total, patada a seguir, lo que decía yo también. Patada a seguir. Ha habido una crítica en el Parlamento ayer mismo del Partido Popular diciendo que no se le había hecho partícipe del documento que se había enviado, tampoco a los ayuntamientos, tampoco a las comunidades autónomas, tampoco al sector privado. Es decir, al final tú estás dibujando un horizonte a 7 años y no lo haces en colaboración público-privada ni por consenso, sino lo que se te ocurre. Yo creo que eso es negativo. Y luego el apartado de la deuda es muy importante, ¿no? El déficit, la deuda
es importante tenerla bajo control. Entonces, en ese documento se habla de que esa diferenciación de la deuda se va a mantener constante en 3%. Pero claro, si uno mete en esa ecuación el incremento de las pensiones, el incremento de desempleo, pues al final ese 3% es exiguo, salvo que el gobierno esté pensando en una subida brutal de impuestos, que nosotros pensamos desde el mundo de la economía, que claro, ellos van a ir consolidando ese presupuesto a través de la subida de impuestos. Es tremendo porque ya son 70 casi, entonces no sé cómo va a seguir todo incrementándose, pues, y no sé la ubre de la vaca, bueno, si tiene leche. Hay una parte que es no haciendo la deflactación, es decir, se nos sigue cobrando los impuestos aunque hay una gran inflación. Esto en el pasado ha supuesto entre 12.000 y 15.000 millones. Ahora, como la inflación está más baja, pues va a suponer menos. Y luego haciendo fijos, entre otras cosas, los impuestos que ya he comentado de la banca y sí, pero aún así los importes no tienen nada que ver con los déficits estructurales que asume nuestro país al funcionar. Los que hay de seguridad social, que si sumas todos esos es que da igual. Las cantidades que se plantean como extra siguen siendo pequeñas. Entonces, yo no lo voy a decir con estas palabras, pero algunos economistas han definido el plan que se manda a Bruselas como una carta a los Reyes Magos o algo ficticio. Al final es una declaración de intenciones, más que otra cosa. Bueno, o sea, esto quiero que pase, pero no sé si va a pasar. El otro día en la sesión que teníamos se decía, dice, el pesimista está siempre enfadado, mientras que el optimista está contento hasta el final que se enfada. Pues estos presupuestos vamos a decir que son optimistas, que nos va a hacer estar contentos hasta el final que nos vamos a enfadar, cuando veamos año a año que nos van cumpliendo esas previsiones. Y luego es muy importante que tengamos en cuenta que desde el año 19 al 23 España lo pasa muy mal. Entonces no tiene sentido que se obvie haberlo pasado mal. No somos un país, lo he dicho varias veces, para subir impuestos. Somos un país donde necesitamos seguir siendo competitivos para que la gente invierta aquí, para que las empresas, el excedente que tengan, puedan invertir, porque no es una economía como otras que va sola, necesita que de alguna forma tener un impulso también desde lo público. Tenemos el ejemplo de lo que ha pasado con Irlanda y cómo lo ha hecho para partir de una situación muy precaria y estar ahora en una condición tremendamente buena. Pero bueno, si miramos también a largo plazo, el gobierno mira a largo plazo con esas condiciones, esas cosas que van a pasar, que le manda a Bruselas, pero yo quiero hacerlo respecto de, por ejemplo, nuestras necesidades en materia de mano de obra. Sabemos que somos una sociedad envejecida, que al final el futuro de Europa y el de España, que no se libra en esto, es un déficit demográfico. Entonces, pues hay que aceptar que tiene que venir inmigración, pero ahora mismo, como está viniendo, presenta un problema tremendo. Yo leía tu última colaboración en OK y vemos que hay mucho debajo que puede hacer peligrar nuestra sociedad ante una realidad que, por otro lado, es necesaria. Tiene que venir gente de fuera. Sí, yo he defendido siempre que la inmigración es una oportunidad, además en un país como el nuestro y en un continente como el europeo, donde hay un déficit de nacimientos dentro del continente y dentro del país. Pero es verdad que la sensación que tenemos es que los gobiernos de Europa y también el gobierno de España han renunciado a ordenar de alguna forma esa inmigración y establecer una serie de preferencias para que determinadas personas con determinados perfiles puedan incorporarse a nuestro continente. Ayer había una noticia que a mí me llamaba mucho la atención, hablando de inmigración y de inmigración ilegal, que sería la Ruta Canaria, y es que la policía había abierto una investigación porque empezaba a ver en esos cayucos que recibían en la Isla de Hierro, recordemos que entre Senegal, entre Mali y entre Mauritania y la Isla de Hierro, al final son seis días de viaje por mar en esos cayucos. Pues había un número importante de pakistaníes, afganos y sirios. Es decir, de alguna forma, una ruta que nunca estas nacionalidades habían utilizado, que es la Ruta Canaria. La Ruta Canaria es la de mayor peligrosidad y mayor mortalidad. Pues la estaban utilizando. Entonces, esta es una ruta que la han utilizado 230.000 personas desde que se puso en marcha hace 30 años y la mitad en los últimos 5 años. Y es verdad que esta ruta lo que tiene es que provee, de unos perfiles, clase media de estos países que hemos comentado, que no tienen tanta demanda en nuestro país. El coste de este viaje está calculado entre
3.000, 6.000 euros en un cayuco, que son unas embarcaciones de madera para la pesca, de pulpo y de otras cosas, de 25 metros de eslora, caben unos 200, 250 personas, y si multiplicamos estas cifras, pues al final nos salen pues más de 1 millón de euros de pasaje, ¿no? Es al final un negocio, pero encima te está trayendo un colectivo que no es el natural de la migración en España y que además tiene unas situaciones en sus países verdaderamente convulsas, con lo cual puede haber incluso riesgos para la seguridad nacional. Son países que de alguna forma están muy complicados por el yihadismo. Y puede ser, la policía no lo descarta, que entre esas personas que viajan en esos cayucos, pues haya desde captadores de personas dentro de nuestros países hasta, digamos, células yihadistas. Y eso lo han visto. Estamos hablando de Gambia, Senegal, Mali, Mauritania, Níger y también Marruecos, ¿no? Este es un desafío importante que debe de permitir un poco la colaboración público-privada y el pacto entre las principales fuerzas políticas, y además el control policial de estas personas no se puede delegar en organizaciones no gubernamentales. Es una tarea que debe hacer la policía. Hay demasiada porosidad en esa forma de entrar, es un negocio, es espurio, y lo que tiene que hacerse es una migración ordenada de perfiles que se necesitan en nuestro país y que además termina generando riqueza a las dos partes. Es que estas redes, además, lo que hacen es publicitar estos viajes como si fueran viajes de éxito garantizado, con las imágenes de los hoteles de 4 estrellas, viajes en avión, etcétera. Aquí hay que tener un acuerdo y, por supuesto, en el camino hay que ayudar mucho a los inmigrantes. Son seres humanos igual que nosotros y los tenemos que cuidar. Es de justicia. José Luis Moreno, economista, muchas gracias por estas reflexiones. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias.